Oramos para que pongas hambre y sed de ti en cada corazón, Señor. Que venga un deseo, un anhelo en cada corazón de estar en tu casa, Señor. Sabiendo que es mejor estar en tu casa, Señor, que en cualquier otro lugar. Padre, hoy oramos, Señor, para que podamos ver, Señor, tu mano multiplicando la iglesia, trayendo salvación, Señor. Y oramos para que este lugar, Señor, te glorifique a ti, Señor, y que podamos ver el fruto de salvación, Señor, en medio nuestro, Padre. Úsanos a cada uno como veíamos la semana pasada, como un instrumento en tus manos para poder alcanzar a otros, que otros te puedan conocer, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero que me acompañes a primera carta de Juan, capítulo 3. Ahí vamos a estar el día de hoy. Y mi Biblia tiene como título Hijos de Dios. Y ese es el título del mensaje. Y vamos a ver algunas cosas importantes que podemos aprender, principios que podemos aprender a través de esta escritura, de esta palabra que hoy vamos a estar leyendo. Y como hijos de Dios tenemos privilegios. Diga conmigo, como hijo de Dios tengo privilegios, pero también tengo responsabilidades. Como hijos de Dios podemos nosotros disfrutar de los privilegios que Dios nos ha dado por ser sus hijos, pero también tenemos responsabilidades del reino. Y queremos caminar conforme su voluntad y crecer conforme lo que Dios quiere en nuestra vida. Bueno, ya lo he mencionado en otras ocasiones y usted escucha a la gente hablar y pues todos, siempre hay un dicho, ¿no? Que todos somos hijos de Dios. ¿A usted ha escuchado a alguien decir eso? Pero la Biblia nos enseña ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que aquellos que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, se les ha dado el derecho legal o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús, ahora somos hijos de Dios. Y necesitamos tener esa identidad en nosotros y saber que como hijos, Dios nos ha dado privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Dice ahí en primera de Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, si tienes tu Biblia, subráyalo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, vemos algunos principios aquí. Primero es el amor del Padre. El amor del Padre ha manifestado su amor, dice Juan 3:16, que creo que todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí mostró su amor el Padre, pero dice aquí que nos ha amado de tal manera que ahora podemos ser llamados sus hijos. Y cada uno de nosotros ahora tenemos identidad de hijos. Y un día vamos a encontrarnos con Jesús y dice aquí, ¿verdad? Le veremos tal cual Él es, y entonces también nosotros tomaremos esa imagen, esa imagen de Cristo en nuestra vida. Pero dice aquí, todo aquel que tiene esa esperanza, todo aquel que ha recibido el amor del Padre, todo aquel que se ha identificado como hijo de Dios, que dice, se purifica a sí mismo. Así como Dios es puro, el Hijo de Dios tiene que tener la conciencia, la responsabilidad, digo conmigo, responsabilidad de purificarse. ¿Qué es purificarse? Limpiarse. Claro, Cristo nos ha limpiado, amén. Por su sangre Él nos ha limpiado. Y ahora, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras cosas, nosotros nos podemos presentar delante de Él confiadamente por la sangre de Cristo, por su gracia.
No por lo que nosotros estamos haciendo, sino por su gracia. Pero dice aquel que el que ahora es hijo de Dios tiene que tener la responsabilidad ¿de qué? De purificarse. ¿Sabes? Porque hay personas que están esperando que Dios haga algo en sus vidas, pero no toman decisiones. Di conmigo, decisión. El purificarnos necesita decisión. Yo tengo que decidir soltar esas cosas. ¿Por qué? Por amor al Padre. Porque tengo que corresponder ese amor. Claro, Él ha hecho una obra poderosa en mi vida. Claro, Él me ha salvado, Él me ha redimido, me ha justificado, me ha limpiado, me ha dado vida nueva, me ha dado eternidad, salvación. Claro que sí, pero ahora como hijo de Dios yo tengo una responsabilidad que es purificarme a mí mismo. A través de su palabra reconocer aquellas cosas que en mi vida no están correctas y decidir sacar esas cosas de mi vida para poder presentarme limpio delante de Dios. Ahora, no me malentienda, el sacrificio de Jesucristo es suficiente y por eso podemos presentarnos delante de Él limpios. Pero también nosotros, como lo dice esta palabra, tenemos que purificarnos a nosotros mismos, porque no podemos seguir consintiendo el pecado en nuestra vida, o malos hábitos, o aquellas situaciones que sabemos que no son agradables delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es purificarnos. ¿Por qué? Porque hemos recibido el amor del Padre, porque ahora somos hijos de Dios y ahora al corresponder ese amor tenemos que purificarnos. Pero ¿cómo vamos a saber qué cosas son las que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida? Es a través de su palabra. Es a través de una relación con Él. Que podemos ir viendo nuestra condición, que podemos ir viendo nuestro interior y que podemos ir creciendo en Él. Amén. Voltea con tu vecino y dile, purifícate. Dile, purifícate. Necesitamos tomar esa conciencia, ¿sabe? Porque hay gente que está orando, Señor, quítame los vicios, pero sigue comprando el vicio. ¿Cómo es que una persona que está atada a un vicio va a ser libre de ese vicio? ¿Acaso el Señor no quiere que sea libre? Él ya pagó en la cruz. Él ya pagó el precio. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Purificarse a sí mismo. Tomar una decisión por amor al Padre, decir, ya no voy a comprar vicio. Amén. Ya no voy a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque amo al Padre. El que hablaba mal, el que era mal hablado, pues ya ahora dice, ya no voy a ser mal hablado. ¿Por qué? Porque amo al Padre. El que robaba, va a decir, ya no voy a robar más. ¿Por qué? Porque amo al Padre. Tal vez va a luchar con ese deseo interior. Tal vez va a luchar con eso que está dentro de él y que lo quiere llevar a hacer eso indebido. Pero por amor al Padre se va a purificar a sí mismo. E imitar a Dios, seguir a Dios. Amén. ¿Sabe? Porque la vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano necesita determinación para poder decir, no, yo amo al Padre, yo amo a Dios, yo amo al Señor y Él me ha dotado de su espíritu y esto no lo voy a permitir en mi vida. Y entonces decido crecer en purificar mi vida. Amén. No es por nuestras obras, porque el hombre que estaba al lado de Jesús crucificado, había dos, ¿se acuerda? En uno de los evangelios dice que ambos le injuriaban, que ambos le estaban diciendo cosas. Pero de repente uno cayó en cuenta, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, él le dijo al otro, tú y yo estamos aquí por malvados, porque merecemos esta muerte, pero este es el Hijo de Dios. Él no hizo nada, él no merece estar aquí. Y le dijo a Jesús, hey, ¿sabes qué? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que, como dijo Fox, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre tuvo oportunidad de purificar su vida. Ese hombre tuvo una oportunidad de crecer en eso. Claro, fue la gracia de Dios que lo limpió y en ese momento el Señor lo llevó al paraíso.
En ese momento él tuvo ese beneficio, pero tú y yo estamos aquí, seguimos batallando con nuestra carne, seguimos batallando con nuestros deseos, nuestros pensamientos, con nuestra vida pasada, y tenemos que poner un esfuerzo para purificarnos. Amén. Sigue diciendo el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, subráyalo, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ay, diga conmigo, ay. Está fuerte eso, ¿verdad? ¿Quién sabe qué le habían hecho al apóstol Juan cuando estaba escribiendo esto? Pero ¿qué dice? Los hijos de Dios no practican el pecado. No, pues es que Dios me va a quitar esto cuando Él quiera. No, los hijos de Dios toman una determinación de purificarse a sí mismo y que no practicar el pecado, porque eres hijos de Dios. No practicas el pecado. Y es importante entender esto, porque cuando nosotros tenemos a Dios y tenemos su Espíritu, entonces su Espíritu Santo nos debe mover para que nosotros aborrezcamos el pecado. Y yo creo que Santiago, usted me ha escuchado decir esto en otras ocasiones, pero Santiago, yo creo que él expresó de esta forma la mínima expresión del pecado. Que Santiago dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, le es pecado. Porque puedes decir, no, pues yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero a veces dejamos de hacer lo que es bueno. Y dice aquí que aquel que es hijo de Dios no practica el pecado. Y si practica el pecado es porque no ha visto a Dios, no ha tenido un encuentro cercano con Él. Entonces está hablando de una religiosidad. Tal vez hay gente que dice que ha tenido un encuentro con Cristo, que conoce a Cristo, pero su vida no cambia. No ha tenido un encuentro, no ha visto al Padre. Una vez que tenemos un encuentro con Jesús, entonces viene el deseo de agradar al Padre. Amén. Dice aquí que hay una simiente, una semilla que permanece en cada uno de nosotros. Una semilla que ha sido sembrada a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo va a rendir un fruto en nuestra vida. Y entonces por esa semilla que está sembrado en cada uno de nosotros, nosotros no practicamos el pecado. Voltea con el que está a tu lado, no practiques el pecado. Oye, que de repente salen cosas de tu interior, está bien, pero no practiques el pecado. Digo, está bien porque todos tenemos nuestras luchas, nadie es perfecto. Este cuerpo lo vamos a tener hasta que nos vayamos con el Señor. Y las luchas también. Pero tenemos que tener una decisión de no practicar el pecado. ¿Y cómo sabemos lo que está bien, lo que está mal? Bueno, lo que dice la palabra de Dios. Porque dice aquí la ley, la palabra de Dios es la que te hace ver lo bueno y lo malo. Y Cristo, dice en estos versículos, que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, bueno, como hijos de Dios tenemos el amor del Padre, ¿verdad? Ahora nosotros decidimos no practicar el pecado, pero ¿qué dice también? Cristo vino a eso, a deshacer esas obras del enemigo. Entonces, que si nosotros tenemos una relación con Dios, Cristo está en nuestra vida, entonces toda esa obra nosotros se va a deshacer. Amén.
Entonces podemos pensar o podemos decir que si seguimos luchando con ciertas cosas o con situaciones de pecado, cuestiones de pecado en nuestra vida, es porque aún hay áreas de nuestra vida que no hemos rendido a Cristo. Y no se puede deshacer el pecado si no está Cristo. Tú no puedes en tus fuerzas, yo no puedo en mis fuerzas. Necesita Cristo entrar a nuestro corazón y entonces Él deshace toda esa obra de pecado. Él vino a deshacer todas las obras del diablo, todas las obras de pecado. Y cuando tú y yo dejamos entrar a Jesús a nuestro corazón, entonces Él deshace esas obras en nosotros. Amén. ¿Cuántos antes de venir a los pies del Señor te dabas cuenta que estabas en un círculo del dolor? Estabas en un círculo vicioso. Te dabas cuenta que estabas haciendo cosas y ya no las querías hacer, pero las acababas haciendo otra vez. ¿Cuántos les pasaba eso? A mí me pasaba eso. Porque es Cristo que viene a romper, Cristo que viene a deshacer. Tu fuerza, tu entendimiento, tu capacidad, tu intelecto no te puede hacer vencer las obras de maldad. Solamente Cristo las puede hacer. Para eso vino Cristo, para deshacer. Y como tú y yo tenemos esa semilla de Dios en nosotros, que es la palabra de Dios, que es su espíritu, entonces a través de eso todas esas obras de pecado, todas esas obras de maldad tienen que ser deshechas. Amén. Tenemos que crecer a la imagen del Padre. Dice la Biblia que no demos lugar al diablo, porque el diablo lo único que quiere es un lugar pequeño para robar, para matar y para destruir. Pero como hijos de Dios necesitamos renunciar al pecado, saber que Él nos amó, que tenemos que corresponder a ese amor y que Cristo es el que deshace toda obra de maldad en nosotros. Entonces nosotros tenemos, cuando estamos en esa lucha, cuando estamos en esa situación, ¿verdad? Que nuestra carne quiere salir o que nuestros deseos quieren salir porque ahí están, entonces tenemos nosotros que ir a Cristo. Amén. Tenemos nosotros que ir al Señor y decirle: Señor, aquí está lo que estoy sintiendo. Y Cristo puede deshacer esas obras. Cristo te puede quitar la ansiedad. Cristo te va a quitar la culpa. Cristo te va a quitar todas esas cosas con las que tú estás luchando, yo estoy luchando. Él nos las va a quitar. Amén. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué tremendas palabras, que dice que Caín era del maligno y tuvo envidia de su hermano porque él hacía obras justas. Y dice en estos versículos que el mundo nos va a aborrecer porque la justicia de Dios está en ti. Y no tienes que afligirte, no me tengo que afligir porque el mundo nos aborrece. Porque dice la palabra que somos bienaventurados cuando somos vituperados, señalados, juzgados, criticados a causa del evangelio.
y sabemos que Él nos ha dado vida eterna. Pero me llama la atención, hablando de estos principios de Dios, del amor de Dios, de hijos de Dios, de renunciar al pecado. Y luego Juan está escribiendo que debemos de amarnos unos a otros. Que debemos amar a los hermanos. Porque si no aprendemos a amar, es como si estamos vacíos. ¿Cuántos pues obviamente tienen hermanos en la sangre, verdad? En la carne. ¿Cuántos tienen hermanos? ¿Y te llevas bien con todos tus hermanos? ¿Quién se lleva bien con todos sus hermanos? No, pues bueno, dicen que sí. Hay unos que sí. Y con ese hermano que no te llevas bien, ¿lo dejas de amar? No, ¿verdad? Le sigues amando. ¿Qué pasa en la iglesia? Que somos hermanos en Cristo, somos una familia y tenemos que aprender a amarnos. Y me llamó la atención el versículo que dice que aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y ningún homicida puede entrar en el cielo. Ay, está bien fuerte eso. Si aborreces a alguien, pídele perdón a Dios. Por más mal que te haya hecho. Porque eso solamente está afectando tu relación con Dios. Está afectándote a ti solamente. Me pareció fuerte esta declaración, que aquel que aborrece a su hermano, no ha conocido el amor de Dios. No amemos de palabra. No amemos nada más así por decir que amamos, sino dice que de hecho y en verdad amemos. Que nuestras acciones demuestren el amor de Dios. Y sabes, Jesús mostró su amor en la cruz por toda la humanidad. Fue golpeado, fue escarnecido, derramó toda su sangre en la cruz por toda la humanidad. ¿Cómo no nos vamos a amar nosotros como hermanos? Me llamó la atención que no amemos nada más de palabras, sino que nuestra vida demuestre el amor de Dios. Es fácil amar a los que nos aman, ¿sí o no? Es fácil amar al que te trata bien, al que te respeta, pero qué difícil amar a los que no te respetan. Qué difícil amar a aquellos que te hacen la vida imposible. Pero Dios nos llama a amar. Y más, dice, que nos amemos como iglesia, unos a otros. Que nos amemos, que estemos unidos. Y eso muestra el amor del Padre. No amemos nada más de que es que la gente te puede decir que te ama. ¿Tú conoces a alguien que te dice que te ama, pero que sus acciones dicen todo lo contrario? Es lo que está diciendo. No ames, si eres hijo de Dios, no ames de palabra, que la gente pueda ver que amas. Qué difícil a veces que hay situaciones entre los hermanos y que no se puedan resolver. Está bien, tal vez no la puedes resolver. No digo que todas las situaciones se van a resolver, pero tu corazón lo tienes que guardar. Tu corazón tiene que estar sano. Tu corazón lo tienes que guardar para el Señor. Y amar a esa persona. Amar como Él nos amó. De hecho, con acciones. ¿Hay que amar con qué? Con acciones. Qué bien fácil decir, ay, te quiero. Pero tus acciones, ay, te amo. ¿Tus acciones están demostrando amor? ¿O qué es lo que están demostrando tus acciones? Dice que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y luego dice, también nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién? Por nuestros hermanos. Wow. Yo estoy dispuesto a poner mi vida por mi esposa,
Yo estoy dispuesto por mis hijos, por mis nueras. Yo estoy dispuesto, porque son los que yo amo. Ayer nos platicaba una persona que se metieron a robar su casa y una persona con una pistola, y su esposo se interpuso entre ella y la persona con la pistola y pues obviamente murió el esposo de un balazo. Él está dispuesto a dar la vida por su esposa, pero dar la vida por el que te aborrece, dar la vida por el hermano que tienes a un lado. Es lo que está diciendo, está hablando del amor de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de amar. Amén. Cuando la iglesia, como iglesia, aprendamos a amar y otros sientan el amor de Dios a través de la iglesia, otra cosa va a ser. Porque nuestra responsabilidad es amar. Muchas veces, hermano, lo digo con respeto, muchas veces, y lo digo porque así venía yo. Cuando conocí al Señor, en lugar de mostrar el amor de Dios, lo único que hacía era mostrar los juicios de Dios sobre la gente. Y le he pedido perdón a Dios porque tal vez muchos que pudieron conocer al Señor no le conocieron por cómo yo presenté a Dios. Porque nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para amar. ¿Estamos para qué? Y amar no quiere decir consentir el pecado. Amén. Dios ama al pecador. Y a ese pecador tenemos que hablarle en amor y mostrarle el amor de Dios. Pero muchas veces la gente anda dando bibliazos y anda dando juicios y anda cortando cabezas espirituales y la gente dice, no, yo no quiero eso. Yo me acuerdo que cuando a mí me decían, tienes que arrepentirte de tus pecados, y decía, pues ¿cuáles pecados? Si yo soy una buena persona. ¿Alguien? ¿Algún testimonio? ¿Sí o no? ¿O nada más a mí me pasaba eso? No, cuando decían, es que tú eres un pecador, hasta me enojaba, ¿cómo que soy pecador? ¿Qué tienes? Hasta me dan ganas de darle un cachetón. ¿Cómo? O sea, imagínate que la gente que no conoce al Señor, le dices eso, pues ¿qué te va a decir? No, hombre, ¿y quiero hablar contigo? ¿Pero qué somos llamados? Al amor. Y en amor tenemos que mostrar y llevar a la gente a los pies de Cristo. Y nosotros como hermanos tenemos que amarnos. Y la gente tiene que ver ese amor en nosotros. Y decir, yo quiero eso que ellos tienen. Yo quiero ese amor que veo en la iglesia. Yo quiero esa unidad que veo en la iglesia. Yo quiero eso. Y entonces eso mueve el corazón de la gente. El amor mueve el corazón de la gente. Amén. Y como hijos de Dios tenemos que amar de hecho y de verdad, con acciones, con acciones. Versículo 19. ¿Estamos bien? ¿Está haciendo edificación, hermano? Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón, es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Y alguien entendió eso? Yo no lo entendí tampoco. Pero busqué otra versión, aquí está la otra versión. Está bien, que está más clara. Sabemos que le pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. ¿Cuántos le pertenecen a Dios? Bueno, algunos dicen, yo le pertenezco 3/4 porque todavía no amo a todos. Dice, conocemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. ¿Sabes qué? Dios ama a los que se están perdiendo. Dios los ama. Seamos honestos. ¿Qué haces con una persona que ves que está mal? ¿Te le acercas y le hablas del amor de Dios o le sacas la vuelta? ¿Pero qué dice? Amamos a los demás. Amamos a los hermanos, pero también amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y Él lo sabe todo. Amén. El Señor no es acusador.
El Señor no nos acusa. ¿Quién es el acusador? El diablo. Y yo digo, yo servía más al acusador que al Señor cuando recién me convertí, porque andaba acusando a todo mundo. ¿Algún testimonio? El Señor no acusa y dice, yo no juzgo a nadie. La palabra que le he dado le va a juzgar. Pero necesitamos nosotros entender que el Señor no nos acusa. Él es un Dios bueno y nosotros sabemos que le pertenecemos a Él porque podemos amar a los que nos rodean, a nuestros hermanos. Podemos amar a los difíciles, a los amables, a los complicados. Podemos amar a la gente que no conoce al Señor. También nosotros podemos mostrar ese amor de Dios y no andar acusando a la gente. Amén. Porque Él no nos acusa. Dice la Biblia que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, dice que Él se olvida de nuestros pecados. Que cuando nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, dice que el pecado que era rojo, dice lo hace blanco. Cuando nos ponemos a cuenta con Dios, Él se olvida. Él dice la Biblia que se complace en perdonar. ¿El qué? Se complace en perdonar. Hay algunas personas que como que no les complace el perdonar, como que hasta que vea, que sienta, que me las pague. Me las va a pagar y luego ya que se las pagó, se complacen. Pero Dios no es así. Dios se complace en perdonar. Cuando viene, dice que Él, un corazón contrito y humillado, no rechazará jamás. Cuando nosotros venimos con una actitud correcta delante de Él, Él no nos acusa. No es como nosotros que alguien te viene a pedir perdón y ¿sabes qué? La regué, hice esto, hice aquello. Y tú, no, sí, esto y lo otro. Híjole. Y la cosa se puso peor, ¿no? Si no puedes decir amén, di ay. Porque a veces que la gente, o tú estás tratando de arreglar algo y ¿qué pasa? Vienen las acusaciones, vienen los señalamientos y en lugar de que la cosa se arregle, se empeoró. Pero dice la Biblia que nosotros debemos amar y mostrar ese amor. Versículo 22, ya vamos a terminar. Dos puntos más. ¿Está haciendo de edificación esto, hermano? Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Subráyalo en tu Biblia. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Y aquí está la condición. ¿Cuál es la condición? Guardar sus mandamientos. O sea, el poder de la oración. Cuando nosotros estamos en obediencia al Padre, hacemos las cosas que le agradan a Él, entonces no tienes que tener cuidado. Él va a responder tu oración. Amén. Yo creo en el poder de la oración. Hemos visto el poder de la oración. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿sabes qué? Dios obra. Pero aquí hay una condición. ¿Cuántos quieren ver la respuesta de Dios? Entonces tenemos que obedecer. Porque a veces queremos respuestas sin obediencia. Pero aquí nos deja claro que sí, como hijos de Dios tenemos responsabilidades, pero también está el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que te va a responder tu oración, pero ¿cuál es la condición? La responsabilidad es vivir bajo sus mandamientos, vivir bajo su palabra, en obediencia a Él. Y entonces cuando tú y yo vivimos en obediencia a Dios, entonces podemos ver la respuesta de Dios sobre nuestra vida. Amén. Porque sabe que hoy estamos viviendo en una generación que la gente no quiere pagar un precio, nada más quiere recibir la bendición. No hay un precio que pagar, sino nada más quiero ser bendecido.
quiero recibir de Dios sin pagar un precio. Cristo pagó un precio, amén. Y no fue cualquier precio. No fue cualquier precio. Él sufrió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la muerte, en la separación del Padre, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y así nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que pagar un precio. Y ese precio se llama obediencia. ¿Cómo se llama ese precio? Obediencia. Y es a través de la obediencia que nosotros podemos ver las respuestas a nuestras peticiones. Amén. Pero también al final de este versículo dice, hacemos las cosas que le agradan delante de Él. Ayer venía platicaba con alguien, me decía, no, es que yo quiero hacer esto, qué injusto, y quiero hacer aquello, y aquello, y aquello. Y yo decía, tranquilo, tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que amar. Tienes que mostrar el amor de Dios. Tranquilo, porque tenemos esas emociones adentro. Claro que las tenemos. Pero ¿qué dice? Hacemos lo que le agrada a Dios. No lo que la gente merece. Jesús no hizo eso. Dios no hizo, estos merecen la muerte porque me han abandonado. ¿Hizo eso el Señor? No, dijo, les amo y voy a enviar a mi Hijo para salvarlos. Y a veces cuando nosotros estamos en esa lucha que alguien nos está afectando algo, ¿qué queremos? Queremos sacar la espada. No precisamente la palabra de Dios. Pero tenemos que pensar y hacer lo que es agradable. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué quiere el Padre que hagas? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en amor. Ahora no estoy diciendo que esto sea fácil, estoy diciendo que esto es algo que es para cada uno de nosotros, que tenemos que crecer en estas cosas. Amén. Dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado su espíritu. ¿Para qué? Para que podamos hacer cosas agradables delante de Él. Amén. Y por último, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que le pertenecemos, Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Un mandamiento es que amemos a Dios, que creamos en Él. No es opción, sino que dice, este es su mandamiento, que creamos en Jesucristo, que nos amemos unos a otros, que guardemos sus mandamientos. Y cuando guardamos sus mandamientos, entonces Él permanece en nosotros. Entonces tú y yo vamos a poder vencer, pero es su mandamiento. Tú y yo, ahora que somos hijos de Dios, tenemos que permanecer en Él. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha ordenado. Permanezcamos en sus mandamientos. Permanezcamos dando ejemplo de que somos hijos de Dios. Amén.